Hola, buenas noches ya. Espero que se encuentren bien. Vamos a empezar a trabajar esta sesión que nos corresponde el día de hoy, la cual corresponde prácticamente a la última sesión de este cuatrimestre que va encaminada precisamente a la docencia. Ya hemos estado trabajando aspectos importantes sobre la misma y quiero hacer mención sobre algo que es de suma valía y recordar algunos aspectos de lo que dice Antonio Escuatado en donde radica la riqueza de un país. No radica en el dinero, no radica en el oro, no radica en la infraestructura ni en su Producto Interno Bruto, sino radica en la educación, ya que ella nos guía y nos orienta a un lugar muy importante sobre el aspecto que es si estamos en un lugar donde podemos hacer algo indebido, pues nuestra educación, nuestros principios, nuestros valores, lo que se ha fomentado a nosotros en las instituciones educativas, como nuestra universidad, el ISRA-INES, pues nos hacen pensar que eso no es adecuado, que no es bueno, y por lo tanto optamos por tener una conducta intachable que permite poner en alto lo que somos nosotros como personas y como seres humanos. Y por lo tanto, toda actividad docente va encaminada precisamente a promover estos valores, que la educación sea un principio, un fundamento, una base, una piedra angular para la toma de decisiones, ya que todo acto que haga el docente dentro y fuera del aula va a influir en los alumnos de una o de otra manera. Y para que tengamos nosotros impacto positivo en los alumnos, es preciso hacer conciencia sobre qué estamos haciendo en nuestro proceso, qué estamos haciendo en nuestras prácticas cotidianas, qué valores estamos fundamentando. Y va encaminado desde lo más básico que podría ser nuestra actitud frente al grupo, nuestro pensamiento, nuestra visión acerca de cómo percibimos el mundo que nos rodea. Y es por eso que voy a dar un preámbulo para finalizar esta sesión. Este, Estoy esperando unos minutos para que ustedes se puedan eh, enlazar para poder dar continuidad a lo que estamos trabajando para cerrar esta sesión. Y por lo tanto, ya una vez hecho esta pequeña introducción para finalizar nuestro cuatrimestre, quiero hacer uso de este esquema que podría decir que es la recapitulación de todos los contenidos que vimos durante la misma, ya que nos va a llevar a desarrollar aspectos importantes para tomar decisiones. Déjenme que pueda yo proyectarlo. Bien, aquí está el esquema que he puesto como título, Principios didácticos de la enseñanza de la enfermería. No vamos a descubrir el hilo negro o cosas que estén muy rebuscadas o que pareciesen sacadas de la chistera, sino están eh, basadas en todo lo que hemos estado trabajando para que esto pueda darnos la conclusión de este curso. Y está compuesto por cinco fases importantes. La primera es el aprendizaje centrado en el estudiante como eje central de desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Posteriormente, hay que seguir trabajando en las evidencias como como una parte importante del proceso de enseñanza. También la integración teórica práctica, que en este sentido las áreas de la salud, especialmente de nuestra institución, el ISFRINET, pues están bien consolidadas. Y también
hacer hincapié en los procesos de evaluación que deben de ser formativos y sumativos y no deben de ser punitivos, no deben de ser como instrumentos de control y de amenaza para atender de una manera, eh, em, ¿cómo decirlo? Eh, de una manera como amenaza para que el grupo se comporte de una determinada forma. Y bien, vamos con el último, que es el rol del docente como facilitador, ya que él, a través de las acciones que hace y desempeña dentro de su práctica docente, determinan muchas veces el impacto que van a tener los alumnos, tanto en su vida académica como en su vida personal. Y eso hay que subrayarlo. El, la docencia no es una actividad este, aislada, sino tiene que ver con todo lo que es el docente, desde su personalidad hasta lo que es como ser humano. Y por lo tanto, empiezo con el aprendizaje centrado en el estudiante. Y lo tenemos de la siguiente manera. El aprendizaje centrado en el estudiante, el protagonista es el estudiante dentro de su proceso de aprendizaje. Ya el docente ya no debe de utilizar las clases magistrales donde él sea el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que le quita autonomía, le quita interacción, le quita algo muy importante que es el desarrollo del pensamiento de reflexión crítico, analítico, reflexivo y propositivo en cuestión de hacerlo más interactivo. Si el maestro insiste en ser el protagonista, en hablar, en que él sea el eje central del proceso de enseñanza-aprendizaje, va a causar que se cree una atmósfera un poco adversa, ya que en el momento en que él esté exponiendo, hablando, disertando, va a crear una una atmósfera un poco tensa, porque el alumno queda relegado y queda postrado en un asiento donde él fisiológicamente pues, requiere y necesita ciertos movimientos y puede en ocasiones hasta bostezar. Si el maestro no tiene una preparación didáctica y cimentada en la docencia como ustedes, él va a creer que sus clases son aburridas o que lo hacen de manera a propósito y él va a causar que se vea que evidencie a los alumnos en relación a que este bostezo, que es algo fisiológico que se requiere y se necesita durante todo el día, porque como ustedes lo saben, hay varias clases de bostezos. Uno que lo tenemos durante el día. No es para dormir, sino es una bocanada de oxígeno que entra a nuestro cerebro como para despertarnos, para volver otra vez a la actividad. Bostezamos y posteriormente eh, nos energetizamos, por llamarlo de esa manera, para posteriormente seguir nuestra actividad que estamos realizando. Y eso ayuda mucho para que despertemos, por llamarlo de esa manera, y eso ayude a continuar nuestra jornada. El bostezo durante la noche es como llamarle al sueño para que nosotros podamos dormir. No sé si les ha pasado a ustedes de que ya están en la noche, bostezan y en muy poco tiempo reconciliamos el sueño, dormimos y podemos despertar hasta al otro día. Pero durante las clases y las sesiones es muy común que los alumnos bostecen. No falta el maestro que se sienta ofendido, que se sienta mal y que quiera regañar a los alumnos, que quiera evidenciarlos que se salga, que si no durmió bien o cuestiones de esa índole. Entonces todo eso a la larga va a ir tensando la relación alumno-docente, docente-alumno y la atmósfera que debe de prevalecer, debe de ser propicia para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que eso va a determinar que se logren los objetivos de preestablecidos dentro del programa de estudio. La creación de la atmósfera propicia para el aprendizaje va encaminada a crear experiencias gratas, agradables en los alumnos, ya que en ocasiones ustedes pueden observar, ustedes pueden ver que cuando el maestro llega con una cierta eh, prepotencia, con una actitud hasta cierto punto un tanto eh, con el ego por delante, causa cierto
controversia dentro del aula, ciertas tensiones, porque ese tipo de actitudes no ayudan mucho al proceso de enseñanza-aprendizaje. No debe de ser su amigo, obviamente, pero sí debe de propiciar el lugar, debe de propiciar el ambiente que sea amigable, que sea propicio para que se desarrollen los procesos cognitivos de corto, mediano y largo plazo y eso ayude a que se desarrolle el proceso ya antes mencionado. Y eso va a permitir que la autonomía del alumno prevalezca para que desarrolle las actividades, para que él tome sus decisiones y a través del conocimiento que se va a impartir, él pueda resolver los problemas que se le puedan ir presentando en su práctica y en su clínica para que eso ayude a que él desarrolle ese pensamiento crítico, reflexivo y sepa tomar sus decisiones. Y esto lo vamos a lograr con los aprendizajes activos, donde el alumno participe a través de debates o las simulaciones dentro de los laboratorios, donde hay ciertas formas de poder programar las sesiones con con los simuladores, y eso va a permitir que se estudie a través de casos, planteamientos de problemas, este, eh, de los que vimos la clase pasada. Y por lo tanto, el docente tiene que ir personalizando y adaptando la metodología a los estilos de aprendizaje y a los ritmos de aprendizaje. Ya hemos visto que los principales estilos de aprendizaje son visual, auditivo, kinestésico y también los ritmos de aprendizaje. No todos aprendemos de la misma manera y de la misma forma, ya que en ocasiones a veces requerimos una o dos o tres explicaciones de manera diferente. Si el docente no tiene la vocación, la paciencia para poder explicar de una o de otra manera, hace que los alumnos se sientan intimidados, se sientan desconfiados de sí mismo, porque en ocasiones, a veces con verlos o con hacer algún ademán o alguna gesticulación, podemos mandar un mensaje no adecuado y causar algún estrago en los alumnos y no les dé confianza de preguntar en otra ocasión. Entonces, esta parte se debe de centrar en crear un ambiente propicio y adecuado para el aprendizaje, donde tengamos los materiales, tanto visuales como auditivos, a través de las diferentes herramientas que nos ofrece la didáctica, lo que habíamos comentado, los materiales didácticos y los recursos didácticos que están a nuestra disposición. No podemos llegar a una clase de manera improvisada y sacar el libro y decirles en qué nos quedamos, porque eso hace que se vea evidenciada nuestra falta de profesionalismo en la carencia de nuestra planeación. No podemos llegar con exámenes sorpresa como un medio de control para así someterlos y que hagan lo que uno quiere que realicen. No se trata tampoco de crear robots, sino se trata de crear un personal de enfermería consciente, capaz de pensar, de analizar, de reflexionar y de tomar decisiones para que le ayude a resolver la problemática que se le presente en sus prácticas o en su actividad profesional. Y vuelvo a hacer hincapié, tenemos que crear episodios, tenemos que crear momentos, tenemos que crear situaciones propicias para el aprendizaje, experiencias gratas de aprendizaje. Se ha visto a través de diferentes estudios en relación a lo que estoy comentando, de que si el alumno se le crea situaciones eh, mm, de crisis donde el maestro pregunte cosas y en ocasiones los alumnos no respondan y utilizamos esa experiencia para hacer mención de cosas negativas, pues creamos ambientes eh, hostiles, creamos ambientes que no son propicios para el aprendizaje. Tenemos que aprovechar las carencias, los errores como herramientas para motivar, para incentivar a los alumnos a que ellos puedan ser autónomos y eso permita el desarrollo
de su aprendizaje y aprovechen todos los espacios de formación. Y eso va desde las aulas, las bibliotecas, los simuladores, los laboratorios y, por supuesto, en sus prácticas profesionales o en el servicio social, son todos los elementos adecuados y propicios para llevar a cabo lo que estoy comentando para que eso permita un adecuado desarrollo del aprendizaje. Vamos con el otro elemento que es la enseñanza basada en evidencias. Especialmente en enfermería no podemos llegar con cosas de supuestos. Solamente aquí hago una pequeña reflexión. Ya en esta parte, los conocimientos que obtienen los maestros, que son profesionales de la enfermería, pues esto lo tienen bien dominado, lo tienen bien aprendido y por lo tanto solamente hago hincapié en que en muchas ocasiones no podemos sacar cosas que no están dentro de la realidad misma. En ocasiones a veces podemos hablar mucho de nosotros como un elemento de contenido. No se trata de que nosotros hablemos de nuestras experiencias personales. Sí podemos hablar de nuestras experiencias profesionales como elemento que ayude a reforzar los conocimientos de los alumnos que van adquiriendo en su formación. Y por lo tanto, no podemos hablar de nuestras experiencias personales con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo y ese tipo de aspectos que a veces nosotros hasta hablamos de fútbol o de algún deporte o de alguna situación política y demás. No se trata de ir eliminando o ocupando el tiempo que se requiere, que se necesita dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si es un elemento que ayude a reforzar un contenido o a hablar de lo que está pasando en cuestión de las realidades de la enfermería dentro de la clase como parte de lo que está pasando en la realidad, está bien, pero no para abordar el tema como si fuese algo intrascendente, sino ver que este, nuestras experiencias personales pues no son del conocimiento público y mucho menos de nuestros alumnos, porque en ocasiones somos más conocidos por lo que hablamos de nosotros en relación a nuestras experiencias que por la manera en que impartimos clase. Y eso en relación a esto, pues es importante seguir estudiando, seguir investigando para que el sustento de la investigación científica sea un elemento básico e importante de nuestras clases. Y por lo tanto, el contenido debe de ser actualizado, lo que yo les había comentado en otros cuatrimestres. A veces nosotros tenemos la libertad de cátedra y tenemos que ver si el contenido que estamos trabajando actualmente ya está un poco desfasado y si hay algún elemento nuevo dentro de nuestra profesionalidad, del ámbito de nuestra profesión, podemos sacarlo como un elemento para actualizar el currículum. Y eso ayuda mucho porque ya en el área de trabajo, a través de las capacitaciones, pues van tratando de hacer actuales en relación a las circunstancias que estamos viviendo en cuestión de la salud pública especialmente y cómo esto influye en el comportamiento y el desarrollo de la población. Y por lo tanto, algo que tenemos que seguir motivando, y vuelvo a hacer hincapié en este punto, es el desarrollo del pensamiento crítico. Debemos de ser capaces de estimular para que ellos cuestionen la realidad que están viviendo, para que ellos busquen evidencias que permitan encontrar soluciones para que esto les permita desarrollar su trabajo de una manera más rápida, más efectiva, más eficaz. Y cuando lleguen los pacientes en determinado momento, puedan ver cuál es la prioridad de atención a partir de los elementos que en ocasiones el mismo paciente puede brindar. O a través de lo que pueda observar, cuando el paciente a lo mejor no pueda decir algo más, puede ser con los elementos teóricos que tiene, desarrolla su pensamiento crítico y debe de tomar decisiones de manera rápida y oportuna. Y por lo tanto, el aula debe de ser un elemento donde se desarrolle los protocolos de investigación a través de
lecturas críticas de artículos científicos o de situaciones actuales que estén pasando y que nos ayuden a desarrollar este importante base que es la investigación. Debemos de seguir fomentando la investigación en el aula. Debemos de seguir fomentando que ellos busquen, encuentren artículos sobre algún tema que estemos desarrollando para que se vea qué está pasando en la actualidad. En pláticas con profesionales de la salud, en una ocasión, en una capacitación, se estaba hablando sobre esto que estoy comentando y nos ponen un caso sobre lo que estaba pasando en Alemania. Ellos estaban haciendo un estudio porque algunos pacientes se habían enfermado del estómago y presentaban diarreas y por lo tanto ellos no encontraban nada que pudiese dar solución a esta situación porque por algunas razones no se presentaban cuadros de esta índole. Entonces suben a un portal este, los diagnósticos, los datos y lo que presentaban los pacientes. Y curiosamente, unos mexicanos que participaban en ese foro virtual ven lo que decía toda la información que presentaban estos médicos alemanes y de manera rápida dicen que tenían un problema de parásitos y por lo tanto ellos mandan a través de este mismo portal los medicamentos, las razones y ese tipo de cuestiones para dar solución al grupo alemán que no podía encontrar la solución. ¿Por qué se dio esto? Precisamente por el desarrollo de la investigación. Y especialmente porque aquí en México, como ustedes lo saben, una de las situaciones que más se presentan, especialmente en las épocas de calor, pues son las enfermedades gastrointestinales, en muchas ocasiones por parásitos. Entonces, vean ustedes cómo es importante esta cuestión de la actualización y seguir haciendo uso de la investigación como un elemento prioritario para el desarrollo de los mismos alumnos, para que estos estén a la vanguardia, estén actualizados sobre cómo se deben de hacer, cómo deben de hacerse los procedimientos, usar los nuevos instrumentos y todo lo que conlleva para el desarrollo de una práctica de enfermería más adecuada y eficaz. Y por lo tanto, debemos de integrar los aspectos teóricos y prácticos, la aplicación del conocimiento en situaciones reales. Muchas escuelas carecen precisamente de simuladores, especialmente las escuelas que ofertan carreras como enfermería. Nuestra institución, el SFINET, en ese sentido, pues tiene simuladores que permiten crear situaciones reales para que los alumnos se enfrenten y a través de esto puedan practicar y puedan ir desarrollando su pensamiento crítico para poder tomar las mejores decisiones para que esto ayude a que se logre como lo estoy comentando. Y estos usos de maniquíes hacen que se creen entornos de simulación para que se creen realidades que los alumnos en algún momento se puedan enfrentar. Hasta los mismos compañeros pueden hacer un role-playing y fingir que o hacer que ellos sean los familiares del maniquí que se usa como simulador para que también se sienta un poco la presión de que tenga que responder en el momento en que se está actuando. Entonces, esto nos permite crear experiencias de aprendizaje donde los alumnos puedan aplicar sus conocimientos en estos entornos que son un tanto seguros y que ahí sí se pueden equivocar y que a través de la práctica constante, a través de la eh, cuestiones teóricas, pues puedan encontrar rápido la solución a la situación que está ya predeterminada. Y por lo tanto, esto ayuda a tener la experiencia y desarrollar un aprendizaje en el terreno. Y también ayuda mucho las rotaciones clínicas supervisadas en los hospitales y en los centros de salud. Y eso permite que se desarrollen el conocimiento teórico práctico y ayude a que ellos puedan encontrarse más, em, encontrarse más confiados para que puedan actuar en cualquier momento.
y puedan tomar decisiones importantes cuando se presente una situación de emergencia y eso ayude a que puedan resolver la situación. Y por lo tanto, esta reflexión es un análisis posterior de la experiencia práctica para conectar la teoría y la práctica. ¿Qué quiere decir esto? Ya una vez haber realizado la cuestión teórica y pues pasar con los simuladores, pues al final llegamos a la reflexión y podemos allí preguntar hasta lo que sintieron, qué estaban pensando, cuáles eran las diferentes opciones que tenía para resolver el problema, cuál de esas opciones era la más adecuada y la mejor o la idónea para dar respuesta a la situación. Ahí vamos a ir jerarquizando desde lo más importante y cuáles podrían haber sido las otras opciones para que esto le vaya permitiendo ir reflexionando, ir analizando este tipo de situaciones para que posteriormente, cuando se pueda presentar otra simulación, se pueda optar por las siguientes y posteriormente ir viendo cuál puede ir, ser más efectiva a partir de su propia experiencia y manejo de la situación. Y por lo tanto, venimos aquí con esta cuestión de evaluación, ya que la evaluación es un proceso sumamente delicado y sumamente importante y es clave dentro del proceso que estamos llevando. Y por lo tanto, lo que empezamos a, a fomentar es una evaluación formativa que sea un proceso, que sea desde el principio, también a la mitad y también al final, y que sea sumativa, ya que esa cuestión sumativa pues va a dar la calificación final y algunas materias pueden ser acreditadas o no acreditadas, pero por lo general la mayoría tiene créditos, los cuales tienen que evaluarse a través de de un proceso sistemático que se recomienda una evaluación continua y esa se tiene que tener que reflejar al final dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos que ver cuáles son sus conocimientos previos en cada uno de las materias o de los temas, para que esto nos permita partir desde lo más simple hasta lo más complejo y así podemos ir aumentando la complejidad, ver qué tipo de lenguaje es el necesario y el adecuado para las exposiciones. Podemos empezar con un lenguaje un poco técnico e ir subiendo la complejidad, pero es importante visualizar qué referentes tienen los alumnos para que esto nos permita tomar decisiones para poder decidir si empezamos con cuestiones simples, algo complejas o ya complejas, dependiendo el grado y el semestre que podamos nosotros estar abordando. Pero lo más adecuado es visualizar cuáles son sus estilos de aprendizaje, sus ritmos de aprendizaje, para que esto nos ayude a tomar decisiones si empezamos con cosas complejas o con cosas menos complejas, así sucesivamente. Y por lo tanto, la evaluación formativa también tenemos que hacer hincapié en la retroalimentación, en dar conclusiones, ya que esta cuestión de la retroalimentación constante nos permite hacer que quede claro los conocimientos que los alumnos han adquirido. Pueden ser cuestionarios, discusiones, revisiones prácticas, para que esto nos permita visualizar este, esto que estamos comentando sobre la evaluación formativa. No nada más es que el alumno obtenga un número, sino que sepa manejar el conocimiento desde el teórico hasta la práctica. Y eso va a ser necesario crear instrumentos de evaluación integrales que permitan visualizar que el alumno que realmente haya aprendido. Y por lo tanto, pues, todo lo anterior también tenemos que visualizarlo como una evaluación sumativa. Tenemos que medir el conocimiento y las habilidades que el alumno va a ir adquiriendo, ya sea a partir de una unidad o de un periodo de evaluación o de un curso. Pueden ser exámenes, proyectos y también utilizar las evaluaciones clínicas.
Hasta podemos utilizar su asistencia, su participación como un elemento para evaluar de manera sumativa. Y volvemos a este principio importante que lo estoy haciendo con ustedes, la autoevaluación y la coevaluación si se es posible. Esto nos ayuda a hacer una reflexión del estudiante sobre su progreso y sus áreas de mejora para que él tome decisiones. Nosotros tenemos que crear un instrumento de reflexión para poder hacer uso de este elemento tan importante, porque esto nos permite que el alumno reflexione sobre su propio proceso, saber si él comparta de cómo fue haciendo suyo el conocimiento, cómo trabajó con sus compañeros, qué sintió, qué actitud tuvo, qué aptitud desarrolló, y esto lo podemos hacer a través de un instrumento que nos permita visualizar esto tan importante que estoy haciendo mención. Y por lo tanto, la autoevaluación es un elemento importante. Si podemos hacer coevaluación, cuando se trabaja a través de proyectos donde diferentes alumnos componen equipos, pueden ellos también más bien coevaluarse como equipo, es decir, qué hicieron, cómo lo hicieron, qué problemas presentaron para desarrollar la actividad, cómo se organizaron, cuánto tiempo se tardaron para organizarse, cuáles son las sugerencias para los siguientes trabajos en equipo. Y eso ayuda también a desarrollar el liderazgo que cada uno de nosotros tenemos. Pero si no fomentamos la autoevaluación y la coevaluación y tener algún instrumento que nos permita ir reflexionando sobre lo que estamos haciendo, pues va a ser cuando en nuestro trabajo nos lleguen a evaluar, nos vamos a enojar porque no tenemos la cultura de la evaluación. No sé si ustedes, eh, algunos de ustedes que ya están dentro de la práctica docente, muchos alumnos hasta se llegan a enojar, se llegan a disgustar, porque ellos piensan que el trabajo que realizaron pues merece un 10 cuando ni siquiera cubre los aspectos de la rúbrica o de la lista de cotejo. Y ellos pensando que lo que hacen es excelente, es muy bueno, y si no se utiliza esta herramienta de reflexión que es la autoevaluación, pues sí, van a seguir pensando siempre ese tipo de situaciones, y cuando llegue el momento de que se le evalúe, pues van a creer de que a veces el maestro tiene algo personal en contra de ellos, y por lo tanto es de suma importancia fomentar la cultura de la evaluación, autoevaluación y coevaluación, porque esto nos va a permitir algo muy importante que es la mejora continua. Los procesos de enseñanza-aprendizaje no son perfectos. El docente no es perfecto, pero sí perfectible. Y a través de hacer consciente nuestra práctica cotidiana, a través de una autoevaluación, tanto el estudiante como el maestro, pues le va a permitir mejorar su práctica profesional. Y es importante que también nosotros como docentes hagamos un alto y una reflexión y una autoevaluación de cómo me sentí el día de hoy, cómo me sentí en esta primera parte del primer parcial, del segundo parcial y al final del curso. Me gustó cómo el material que yo diseñé, los alumnos lo utilizaron para reforzar los conocimientos, los ejercicios, lo que hice yo en los simuladores. Yo creo que también es de suma importancia que todos, tanto el docente como los alumnos, hagan esta importante actividad que es la autoevaluación, porque eso nos va a permitir que nosotros pues, tengamos una especie de referente que nos permita tomar decisiones. Parecerá un poco repetitivo, pero es importante hacer hincapié en que la autoevaluación nos va a permitir la mejora continua. Y este instrumento que es la autoevaluación y la coevaluación, pues son elementos que nos pueden llevar a este camino para dar un mejor servicio. Y se va a reflejar en las instituciones cuando trascienden, cuando dan un servicio de calidad, y eso se refleja en la
en la cultura institucional, se refleja en um, en esta parte tan importante que es la misma imagen de nuestra institución, ya que muchas escuelas, muchas universidades que se han instalado en Pachuca en especial, pues no han tenido la trascendencia y sus proyectos han quedado eliminados porque llega un momento en que pues no se satisface las necesidades de la sociedad, no tiene los suficientes alumnos para continuar su proyecto y por lo tanto su calidad va disminuyendo porque no hay un sustento que permita la mejora continua, porque muchas veces pues preferimos mejor hacer las cosas sin tener un referente y no tenemos esta cuestión de autocrítica para la mejora. Y aquí nuevamente volvemos a esta parte tan importante, el rol del docente como un facilitador, no como un barco, que es muy diferente. A veces la fama de los docentes que tratan de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, algunos alumnos lo puedan confundir con los maestros fáciles que no les importa su trabajo, no les importa su trayectoria, que no les importa su reputación. Entonces, hay que hacer hincapié y subrayar que el docente es un facilitador, no una persona que obstaculice la vida académica de los alumnos para quitarlos sus sueños, quitarles sus ganas de su preparación. Y por lo tanto, debe de ser un mentor, un guía, un orientador, alguien que hasta cierto punto, lo voy a mencionar no de manera eh, no de manera literal, pero sí de manera figurativa. Es como llevarlo de la mano al alumno para que se sienta acompañado, se sienta a gusto dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sabemos que ya tienen una cierta edad, sabemos que ya tienen una cierta condición, pero dadas las condiciones actuales, es importante que el alumno se sienta seguro, se sienta confiado y el docente y sus actividades que haga y desempeñe dentro de esta importante actividad que es la docencia, pues va a ayudar a que se cree y sea propicio el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por lo tanto, algo que tenemos que tener con los alumnos es la empatía y el respeto. No podemos evidenciarlos, no podemos criticarlos de una manera sarcástica, ni evidenciarlos, ni señalarlos, ni reírnos. Simplemente tenemos que respetar lo que son como personas y como seres humanos. Si ellos tienen o profesan algunas ideas, algunas religiones, o si tienen gustos diferentes a nosotros, nosotros tenemos que ser lo suficientemente profesional y mi actividad docente no tiene nada que ver con mi situación personal. Son dos cosas que tenemos que dejarlas al margen. Y les comento la siguiente experiencia en relación a esto. Una ocasión, ah, una promotora de la salud, tenía como idea principal, o como un elemento suyo de su persona, de su experiencia de vida, de su religión, este, que no se debería de dar los condones a los alumnos o sí, sí, a los alumnos porque eran motivo para que ellos tuviesen prácticas antes del matrimonio. Entonces ella llegó y citó a los padres de familia diciendo que por su pensar, por lo que ella eh, llevaba a cabo como religión, pues no se le tenía que dar los condones a los alumnos y convenció a los padres de familia de que esto no ocurriera. Entonces, pero principalmente fue por una situación personal desde su visión de lo que ella creía y sentía que no era bueno por sus principios. Pero no podemos contraponer lo que marca las situaciones de las mismas instituciones por nuestras propias creencias. Y por lo tanto, lo que nosotros comentamos y decimos al respecto, pues deben de quedar
al margen, deben de quedar fuera de lo que es nuestro práctica docente. Entonces, esto creó un problema porque los padres de familia se fueron a quejar de una manera no grata ni buena sobre lo que estaba haciendo la escuela, porque estaba promoviendo que los alumnos tuviesen prácticas sexuales fuera del matrimonio o este, eh, prácticas sexuales inadecuadas y situaciones de esa índole. Entonces, mi pensar o el pensar del docente, pues lo tiene que dejar al margen, porque no podemos decir o hablar de alguna religión de que yo simpatizo o de algún partido político que me gusta, que me agrada y que los demás son X y que deberíamos de votar y hacer ese tipo de situaciones. A veces, sin darnos cuenta, puede ocurrir este tipo de aspectos y por lo tanto podemos crear controversia en nuestros salones y por lo tanto es importante el respeto, la empatía, y esto va a ayudar a crear un ambiente propicio, seguro dentro de nuestras prácticas docentes. Algo que tenemos que tener con los alumnos es una comunicación abierta, no en todo momento, sino tiene que haber horas de las cuales nos pueden hacer alguna pregunta. Si tenemos algún grupo de WhatsApp, delimitar de qué hora a qué hora pueden ellos hacer alguna pregunta o algún comentario, y eso va a ayudar a la promoción de la participación y expresión de ideas de los alumnos. Hay quienes por alguna situación, quizás por pena, por vergüenza, pues lo que hacen es mejor mandar algún mensaje por correo institucional o por WhatsApp, y por lo tanto les podemos ir dando este, alguna seguridad para que ellos participen. Y esta experiencia pasó también en una escuela. Un alumno de 6 años era un poco ensimismado. No hablaba, no quería participar, poca concentración. Y cuando era casi una hora para salir de la escuela, él de manera automática se ponía la mochila y se ponía ya listo para salir. Y ya no quería hacer ningún otro ejercicio, ya no quería hacer nada. Entonces, la maestra empezó a platicar con él de una manera muy, este, muy tranquila, sin presionarlo. Y de repente el alumno le hace una pregunta si ella sabía qué es XD. Y ella dijo que sí, que se utilizan en los emoji como un elemento de decir jajaja, algo así por el estilo. Y la maestra le dice, oye, ¿no te gustaría participar con este cartel en una obra de teatro? Y el alumno, de manera sorprendente, dijo que sí. Entonces, el niño no va a hablar, no se va a memorizar nada, solamente él va a participar poniendo unos carteles para ir transitando en las diferentes escenas de la obra de teatro donde sus compañeritos van a actuar. Vean ustedes cómo algo de la vida cotidiana puede crear que el alumno tenga cierta confianza para que después pueda participar y expresar sus ideas. No todos tenemos estas ganas y facilidad de hablar en público, a veces por miedo a equivocarnos o pronunciar malas palabras o quizás estar equivocados, pero dentro del salón de clases o dentro de los simuladores, pues podemos darle la confianza de que él participe de una o de otra manera para que esto permita que se obtenga más confianza y tenga un compromiso y pueda él seguir participando. Y por lo tanto, el último punto de esta secuencia que les acabo de explicar, viene esto que es un poco interesante o mucho, muy interesante más bien. Tenemos que ser un modelo a seguir. Tenemos que ser profesionales, éticos y comprometidos. A veces lo que uno dice, pues se tiene que reflejar con nuestro comportamiento. Si estamos hablando de cuestiones de salud, yo les preguntaría a ustedes, ¿podemos fumar? ¿Podemos tomar? Muchos podemos decir que nuestra vida personal nada tiene que ver con nuestra vida profesional, pero no falta los alumnos que nos podamos encontrar en cualquier lugar
y nos puedan saludar y puedan ver de que lo que estamos nosotros hablando sobre nuestros valores, sobre por qué no hay que ingerir ciertos alimentos o por qué no hay que ingerir ciertas bebidas y ese tipo de cosas. Y, y nos ven, pues, el ejemplo donde estaría. Y lo podemos visualizar con lo siguiente. Decía la abuela que no hagas lo que ves que hagas, sino lo que digo que hagas. Parece ser un juego de palabras, pero ya cuando me pongo a reflexionar sobre esto, pues me causa un poco de gracia, porque era más fácil seguir el ejemplo de mi abuelita o de mi abuela que lo que me decía que no tendría que hacer. Y lo podemos ver desde los pequeños, como si el papá utiliza zapatos, el pequeñito también los va a querer seguir utilizando. Pero a veces cuando el papá comete un error y los hijos lo tenían en un lugar muy arriba, pues a veces se desborona todo eso. Entonces, en ese sentido, pues es muy importante reflexionar sobre nuestro actuar en nuestra vida privada. Ya aquí se los dejo como un elemento de reflexión. Ya ustedes en determinado momento, cuando vean este video y lleguemos a este apartado, pues ya tomarán sus decisiones. Qué es mejor para ustedes, pero se ve y se visualiza que el modelo a seguir, que como uno que está frente a un grupo, pues es importante, es determinante para muchos alumnos. A veces hasta ellos mismos pueden decir, ¿cómo me gustaría ser como la enfermera o como enfermero que nos vino a exponer esto? O hemos tenido clases por su actitud, por su forma de hablar, porque nos habla con de educación, nos toma en cuenta y ese tipo de aspectos. Entonces, ya se lo dejo bajo su consideración, este elemento que es de suma importancia para que ustedes determinen qué es mejor. Este, si apartamos nuestra vida personal de nuestra vida profesional, pues va a ser un poco difícil porque no sé si ustedes han compartido o les han compartido sus profesores de su carrera de enfermería, sus, eh, sus contactos o tener contacto con ellos desde el punto de vista de las redes sociales, por ejemplo, el Facebook o el Twitter, donde subimos nuestra información personal y en ocasiones sin darnos cuenta, a veces tenemos alumnos y subimos cosas que no deberían de ver y que podrían estar compartiendo con otros alumnos, otros de sus compañeros, y en ocasiones ahí viene otro tipo de situaciones. Pero aquí pues ya cada quien determina sus prácticas profesionales, pero sí les aconsejo que en este punto pues reflexionen si el docente debe de ser el modelo a seguir y que debe de tener cuidado con su vida personal. No sé si ustedes en algún momento más adelante lo podamos comentar para que esto nos ayude a visualizar lo que estoy comentando. Ahorita voy a continuar con la siguiente, terminando de exponer algunas cosas que se me hacen importantes retomar para concluir lo que es nuestra sesión, o nuestra última sesión, para que esto nos ayude a concluir. Me enlazo en unos minutos para volver a esta sesión.